Vamos a hablar de uno de los eventos más transformadores de la historia, la conquista española de América. Un episodio de conquista brutal, sí, pero también de un intercambio cultural profundísimo que literalmente dio forma a un mundo nuevo. En los próximos minutos vamos a desgranar sus claves. Vale, ¿qué vamos a ver? Primero, ese choque inicial de dos mundos. Luego nos meteremos de lleno en cómo fue posible la conquista, con la fuerza y sobre todo las alianzas. Después, la parte más dura, el sistema de explotación. Veremos también el legado cultural que llega hasta hoy y para terminar, nos asomaremos a ese debate tan intenso sobre la llamada leyenda negra. A ver, pensemos por un momento en esto. Para Europa, de repente, aparece un nuevo mundo, ¿no? Lleno de misterios, de promesas, pero para los pueblos de América es la llegada de seres de un mundo que ni siquiera podían concebir. Este mapa antiguo captura muy bien esa sensación, esa inmensidad y ese descubrimiento mutuo que marcó los primerísimos contactos. Pues vamos a empezar por ahí, por el principio, ese choque de dos mundos y los primeros encuentros. Esta cita es potentísima. Muertos aparecidos, dioses. Refleja a la perfección esa primera impresión, ese asombro indígena. Y no era solo por las armaduras brillantes o el estruendo de las armas de fuego. La verdadera brecha era tecnológica, cultural, y estaba simbolizada por algo que nunca habían visto, el caballo. Imagina el impacto. Lógico que al principio pensaran que los conquistadores eran, seres de otro mundo. Claro, esa idea de que eran dioses no duró mucho, ¿verdad? El asombro inicial, como es normal, se topó de bruces con una realidad mucho más compleja. Una realidad llena de violencia, sí, pero ojo, también, como vemos aquí, de negociaciones, de política, de alianzas estratégicas. Y esto nos lleva directos a la segunda parte, la conquista. Vamos a ver esa mezcla de fuerza bruta y pactos que hizo caer a los grandes imperios. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha vuelto locos a los historiadores durante siglos. A ver, ¿cómo es posible cómo un puñado de conquistadores, unos pocos cientos, consiguieron derribar imperios gigantescos de millones de personas, como el azteca? Parece increíble, ¿no? Bueno, la respuesta fácil, la que siempre se ha dado, es la ventaja militar, ¿no? Los caballos, las armas de acero, la pólvora. Y sí, claro que fue un factor importante. Pero el elemento decisivo, lo que de verdad inclinó la balanza, fue otra cosa muy distinta: las alianzas con los propios pueblos indígenas. Es que la conquista fue, en gran medida, una guerra civil entre pueblos nativos, donde los españoles actuaron como una especie de catalizador. Es que hay que entenderlo, Hernán Cortés no estaba solo, ni mucho menos. El imperio azteca de Moctezuma era un poder que oprimía a muchísimos pueblos vecinos. Y claro, pueblos como los de Cempoal o los tlaxcaltecas vieron en la llegada de los españoles una oportunidad de oro para rebelarse, para quitarse de encima el yugo azteca. Y no es una suposición, ¿eh? El propio Cortés lo cuenta en sus cartas. No eran unos pocos guías que le indicaban el camino. Como dice él mismo, eran miles de ánimas de los naturales, o sea, miles de guerreros nativos luchando codo con él. Por eso, si lo pensamos bien, la conquista de México se puede ver casi como una guerra de liberación de pueblos indígenas, con los españoles como pieza clave. Pero claro, una vez que se consigue la victoria, el proyecto cambia por completo. Y aquí entramos en la tercera parte, la más oscura, la explotación sistemática y el altísimo precio de la conquista. Aquí las fuentes no dejan lugar a dudas. La colonización española fue sistemática y fue brutal. Se montó todo un sistema pensado para una cosa: extraer la máxima riqueza posible del continente y de su gente. Y la pieza clave de todo este engranaje fue la famosa encomienda. A ver, sobre el papel sonaba hasta bien. Un español, el encomendero, recibía un grupo de nativos para, supuestamente, protegerlos y evangelizarlos a cambio de su trabajo. Pero en la práctica, en la práctica fue un sistema de trabajos forzados en toda regla. Y fue la semilla de las desigualdades sociales que han marcado América Latina durante siglos. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significaba, la encomienda personal de Hernán Cortés en Oaxaca incluía, ojo al dato, más de 23.000 vasallos. 23.000. Este número por sí solo ya nos da una idea de la escala brutal de este sistema de explotación. Y claro, el coste humano fue devastador. A la violencia de la guerra, que fue muchísima, se le sumó un enemigo invisible pero muchísimo más letal: las enfermedades. La viruela, que llevaron los europeos, fue una auténtica catástrofe demográfica. Aniquiló a poblaciones enteras que no tenían absolutamente ninguna inmunidad. Pero como en casi todo en la historia, esta es solo una cara de la moneda. Vamos a darle la vuelta y a explorar en esta cuarta parte el legado cultural, que también existe y es muy profundo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es esa otra cara del legado? Porque la historia, ya lo sabemos, nunca es sencilla, nunca es un cuento de buenos y malos. Porque España no solo se llevó riquezas, también dejó una huella cultural que es sencillamente imborrable.
Hablamos, por supuesto, del idioma castellano y de la religión católica, pero también de cosas que transformaron por completo la economía y hasta el paisaje. La llegada del ganado, las vacas, las ovejas, los caballos, y con ellos nuevas herramientas y formas de cultivar la tierra. El impacto de la religión fue y sigue siendo inmenso. Pensemos que hoy casi 2/3 de la población del continente es católica. Pero hay un dato que es todavía más revelador. Esa cifra supone casi la mitad de todos los católicos que hay en el mundo. Es una locura. Esto nos da una idea de la profundidad de esa transformación cultural. Y de toda esta mezcla nació una sociedad totalmente nueva, una sociedad mestiza con una riqueza racial y cultural increíble. Pero, y esto es clave, nació ya como una sociedad profundamente desigual. En la cima, los criollos, los descendientes de españoles que lo controlaban todo. Y por debajo, mestizos, indígenas y los esclavos traídos de África, formando la base de una pirámide social muy, muy rígida. Y todo este lío de luces y sombras nos lleva directos a la última parte, a un debate que, os aseguro, sigue muy vivo hoy en día. La leyenda negra a juicio. Una historia que todavía se discute. ¿Pero qué es exactamente esto de la leyenda negra? Bueno, pues es un término que se usa para describir esa corriente de pensamiento, esa forma de contar la historia que tiende a demonizar al Imperio Español, a presentarlo como si hubiera sido excepcionalmente cruel y opresivo, mucho más que otros imperios de la época. El debate, la verdad, es fascinante y tiene muchas aristas. Por un lado, tienes a historiadores como Ricardo García Cárcel que dicen que hablar de leyenda es casi una excusa para intentar suavizar una historia que en realidad fue muy negra. Sin más. Pero por otro lado tienes a autores como Powell o Álvarez Guerra que defienden que eso es una simplificación, que es verlo todo en blanco y negro. Para ellos, Cortés no fue solo un invasor, sino una pieza más, aunque clave, dentro de una gigantesca rebelión indígena contra la tiranía de los aztecas. Y esa es la pregunta que queda en el aire, ¿no? Conquista, explotación, pero también intercambio, mestizaje. Son como las piezas de un puzzle enorme y complicadísimo. ¿Cómo recordamos un pasado que es, al mismo tiempo, tan destructivo y tan creativo? Es una pregunta que nos obliga a mirar la historia de frente, con todos sus matices, y a huir de las respuestas fáciles.